Hay series que tienen finales inesperados. Detrás de sus ojos es una de ellas. Pero, ¿qué tan inesperado fue el final? Estos son otros datos de Detrás de sus ojos y el final inesperado. Bueno, ni tan inesperado. Esta serie está basada en el libro que lleva el mismo nombre y fue escrito por Sarah Pinborough. Una noche Louise sale a beber a un bar y la dejan plantada. Por casualidades del destino conoce a David y como cualquier noche de antro, ligan y se besan. Pero para su fortuna o desgracia, días después, al presentarse a su trabajo se da cuenta que esa persona con la que había ligado aquella noche es su nuevo jefe y está casado con una bella mujer llamada Adele. Se empieza a desarrollar una historia en la que Adele se convierte en su mejor amiga, mientras que Louise no deja de tener una relación sentimental con David. Adele se da cuenta y formula un plan y continúa como esa esposa abnegada, aparentemente. Pero, ¿cómo se entera de esta situación? Al final nos damos cuenta de que Adele tiene sueños lúcidos y desprendimientos corpóreos, viajes astrales. Y es de esta manera como ella sabe todo lo que sucede. En el pasado de Adele, ella había estado internada en un hospital psiquiátrico, donde conoció a Rob, que se convierte en su mejor amigo, quien en un sorpresivo final nos damos cuenta de que en esos desprendimientos y esos juegos de viajes astrales, Rob toma el cuerpo de Adele y es quien habita en él. Para muchos este final fue inesperado y para otros no tanto. En el desarrollo de la historia se nos van presentando algunas pistas que si la ves por segunda vez te das cuenta que estos indicios nos van llevando al final. Pero para esto la tienes que ver 2 veces, conociendo ya el final, y de eso no se trata, ¿o sí? O al menos que tú lo quieras hacer así. La trama de la historia tiene 2 situaciones: las coincidencias y lo que llamaremos el espionaje astral. Coincidencia es cuando Louise conoce a David en el bar, choca con él y le mancha la camisa con el trago. David pudo haber conocido a otra chica, pero conoció a Louise. Coincidencia es también cuando Louise días después trae manchada la camisa el día que se reencuentra con David, similar a como cuando se conocieron en el antro. ¡Qué romántico! Pero ese es un detalle menor. Otra coincidencia también es que Louise tenga terrores nocturnos, como Rob, lo cual para los planes de Adele le quedó como anillo al dedo. De no haber sido así, no veo cómo Adele hubiera convencido a Louise de leer el diario. Lo que no es coincidencia es como Louise conoce a Adele. Ellas se conocen porque Adele lo provocó. Esto es espionaje astral, desprendimiento corpóreo o como lo quieras llamar. Cuando Louise le muestra el mapa a David, le indica el lugar en donde está ubicada la escuela a la que asiste su hijo. Y Adele está de chismosa viéndolo todo. Después va y se tropieza con ella y es cuando empieza esta terrorífica historia. El espionaje astral inicia desde el capítulo 1, pero la historia nos lo muestra hasta el capítulo 5 y solo son 6. Si tú te diste cuenta antes, déjalo anotado aquí abajo, porque yo me di cuenta hasta el final. Una forma en la que puedes identificar que Adele estaba espiando es cuando la toma de la cámara es una subjetiva en picada y se ve un tanto movida, pues es una subjetiva. Al final nos muestran que cuando ella estaba haciendo estos espionajes astrales, había una especie de blur en las esquinas de los encuadres, aunque en realidad a simple vista esto no se alcanza a percibir. Es hasta cuando la historia nos dice qué sucede cuando se puede apreciar claramente. Más adelante en la historia vemos una escena que nos revela casi todo, y es cuando David llega en la noche y le dice: no sé cómo le haces para saberlo todo, ¿cómo le haces para saber cuándo voy a llegar? O algo así. Esto en la serie nos indica que efectivamente David no sabía nada sobre los viajes astrales. Pero en la novela original
David no estaba tan alejado de este conocimiento. Más adelante te lo explicaré. Regresemos a nuestras coincidencias. Como ya comentamos, es coincidencia que Luis padezca terrores nocturnos y sonambulismo. De alguna manera, Adele sí le ayudó a superar esto, pero era parte de un plan. Tal vez al principio Adele no sabía cómo iba a terminar, pero aún así lo hizo muy bien. Te convenzo, te ayudo con una verdad y después tú haces lo que yo quiera. Y como comentario extra te platico que la actriz que interpreta a Adele es hija del vocalista de la famosa banda U2. Bueno, esto no tiene trascendencia en la historia, pero solo es como un comentario. Una de las pistas que nos indican quién es Adele en realidad es un diálogo que dice al principio de la historia. Ella le comenta a Rob que no le gusta tener secretos con David, que ella quiere que siempre se cuenten todo. Y entonces, ¿por qué no le ha contado sobre los desprendimientos astrales? Es un tema que no se desarrolla mucho en la serie, pero en la novela sí, y tal vez sea un argumento que se pueda exponer a futuro. Anteriormente te había comentado que había algo en David que no cuadraba. Resulta que en la novela David es quien le regala un libro cuando Adele era niña sobre los viajes astrales y cómo superar los terrores nocturnos, y lo adquiere en una tienda de segunda mano. Esta parte no se desarrolla en la serie. De hecho, en ningún momento vemos que David hable con ella al respecto o haga referencia a que ella padezca esta patología. De hecho, nunca nos dicen por qué le da tantas pastillas. También en la novela se habla de que David le lleva entre unos 15 o 20 años a Adele, porque él ya era adulto cuando Adele era niña. Y en la serie no se distingue esa diferencia de edades. En la novela, David sí sabe de los viajes astrales, y en la serie parece que no está enterado, que no los conoce, o tal vez se le olvidó, o no consideraron que fuera importante mencionarlo, o lo hicieron así con la intención de hacer una continuación. Otro diálogo importante es cuando Rob le pregunta a Adele si es que por el hecho de haber estado en un viaje astral no se percató del inicio del incendio, y que si sus padres murieron porque ella no se dio cuenta a tiempo, que si ese es el verdadero motivo por el que ella está en el psiquiátrico. Más adelante también en una plática con Rob, ella le comenta que sus padres murieron dormidos, que no sintieron nada, lo cual me parece muy extraño. ¿Por qué morirían profundamente dormidos? ¿O será que ellos también estaban en un viaje astral? Además, Adele no da muchos detalles de cómo sucedió. Queda muy claro que ella estaba en un desprendimiento corpóreo, pero tanto como para no recordar absolutamente nada de algo que cambió radicalmente su vida. Se presta a muchas divagaciones, como el espíritu de Adele era de ella en realidad, cosa que no está tan alocada, porque cuando Adele le cuenta a Rob acerca de su infancia, pareciera que no está hablando de un pasado inmediato, sino de un pasado muy lejano. O al menos eso es lo que a mí me pareció. También, y no sé si mi imaginación esté volando demasiado, hacen mucho hincapié en el retrato de la tatarabuela de Adele, por la cual se llama así. Hablan de que tuvo algún vínculo con una especie de bruja. Es un dato que no tiene aparente relevancia, pero que puede ser desarrollado en una segunda parte. Ahora, y ya en estas dudas, David tampoco cuenta mucho acerca del incendio, y me parece muy extraño que haya internado a Adele en un hospital psiquiátrico por terrores nocturnos o estrés postraumático, o así se acostumbra. Además, ella le cedió toda su fortuna a David para que la administrara, y la justificación que ella le da a Rob acerca de esto es bastante absurda. Yo creo que hay algo oculto detrás de todo esto. ¿O cediéndole la fortuna compró su silencio? Otra cosa que sigue fortaleciendo mis dudas es que cuando Luis le pregunta
a David qué le pasó en el brazo, porque lo tiene todo quemado, él le dice que esto le sucedió cuando rescató a una chica en un incendio y que no sabe qué le pasó a ella. Es un poco metafórico, pero nos pone a pensar en que David estaba enamorado de una Adele antes del incendio y que hay otra Adele después. Estamos hablando de dos personalidades distintas. Claro que es lógico que uno evoluciona conforme va pasando la vida, pero tanto como para que David diga que era otra persona, me parece bastante sospechoso. ¿O es que se dio cuenta en realidad de quién estaba enamorado? Hay muchas cosas que no son concluyentes. Y son detalles que se pueden prestar para un desarrollo más avanzado y que forman parte de la novela original, ni siquiera se están saliendo de contexto. Regresando al final, otro motivo por el cual nos pudimos haber dado cuenta de que Adele no era Adele es que a ella no le gustaban las drogas, lo dice al principio de la historia. Sin embargo, vemos a una Adele necesitada de ellas, además de que Adele tiene algunas expresiones muy similares a las de Rob. Las miradas, algunas sonrisas y también esas cosas de las que ya se ha hablado mucho de que si se esconden igual y que no sé qué. Todos estos son elementos que nos ayudan a saber que Adele no es Adele sino Rob, al igual que la mirada final de Louis, que es bastante tétrica, pero ahí ya sabemos que es Rob. Pobre niño la que le espera. Bueno, pero yo en realidad creo que la muerte de Rob no es el secreto más importante que ellos comparten. Creo que hay algo más allá. Aunque al morir Adele, él se siente liberado. No lo culpo. Yo creo que hay algo más allá que eso. Y todo tiene que ver con el incendio. Además es muy extraño que ella haya hecho énfasis en que quien quiere mantener la casa tal y como está sea David. Él nunca vivió ahí. Además, ¿cómo la mantienen tal y como está? Están ahí todos los pedazos de hollín. ¿Qué interés podría tener David con mantener esa casa así, toda quemada? ¿Quién es David en realidad? La escritora de este libro dijo que ella tenía pensado el final desde que empezó a escribir la novela, pero aunque no le guste, esto es como cuando estás escribiendo un cuento y no sabes cómo terminarlo y le pones entonces desperté y todo había sido un sueño. ¡Toink! ¡Qué final tan chafa! Y bueno, creo que exageré un poco. La historia no tiene un final tan inconveniente, la verdad es que a muchos no les gustó. Y la moraleja de la historia es de que no nos enamoramos por el físico de las personas, sino de su espíritu. Uy, qué cursi me escuché. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Déjalo anotado aquí abajo. ¿Tú qué opinas de todo lo que creo que se puede tratar la segunda temporada? Si tú tienes otras teorías, me gustaría leerlas, así que déjalas anotadas. Dale manita arriba y comparte. Bye. Creo que este no es mi espíritu.